Bienvenidos a este nuevo día de este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde siempre habrá una palabra de parte de Dios su palabra dice que el pecado en nuestras vidas se corrige con misericordia y con verdad. Siempre habrá una palabra de Dios que edificará, que exhortará, que alentará, que consolará, que edificará nuestra alma, nuestro espíritu, porque ese es el propósito de Dios, de estos medios de comunicación, permitir que hombres y mujeres, discípulos, hijos, siervos y siervas se presenten delante de una audiencia, de una multitud, de un pueblo, de su linaje, de su nación santa, para traernos, para recordarnos su palabra, lo que ya está escrito. Espero estés ya teniendo un buen día. Desde que te despertaste, yo estoy segura que ya estás teniendo un buen día. Y si tú no lo has mirado así, necesitas ir a examinar la palabra, porque la palabra del Señor dice que nuevas son cada día sus misericordias, y su misericordia, sus misericordias. En ese regalo de las misericordias de Dios ya viene su bondad, ya viene su gracia, ya viene su fidelidad, ya viene su provisión, ya viene el aceite, ya viene el agua, ya viene el pan, ya viene el perdón, ya viene toda clase de buena provisión de parte de Dios que Él sabe que tú y yo vamos a necesitar en este día. Para mí es un privilegio, es un placer siempre llegar a esta clase, a esta aula y poder ser edificados juntamente contigo en la escuela del Espíritu Santo, porque recuérdate nuestro texto base, 2 de Corintios 3:17, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Por tanto, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que hoy Dios en este día quiere hablar a nuestro corazón. Y Él quiere hablar una palabra que nos aliente, que nos continúe dando la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en este caminar, en este mundo que dice su palabra que está lleno de tinieblas, pero tú y yo no somos de este mundo. En el hueco de su mano estamos. Él ahí nos guarda, nos protege de todas las cosas que rodean nuestro contorno. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente compartiendo, recordándote solamente las cosas que tú y yo ya sabemos. Muchas veces las hemos olvidado, muchas veces no las entendíamos, algunos no las conocían, pero el Espíritu Santo, este tiempo de refrigerio, es de parte de Dios, para ti y para mí, para que el Espíritu Santo haga su trabajo, haga su labor. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el que caminará a la par contigo y el que morará dentro de ti. Y Él te enseñará todas las cosas y Él te ayudará a entenderlas. Y Él aún te recordará muchas cosas que tú y yo ya hemos oído de parte de nuestro buen Dios. Pero los afanes a veces nos hacen olvidar promesas, palabras, propósitos, planes que Él tiene contigo y conmigo. Tú que me estás escuchando y me vas a escuchar, tú hermano y hermana, amigo y amiga, tú que estás buscando una esperanza y no la encuentras, el día que tú sintonices este canal de televisión, maná del cielo, alimento para tu espíritu, siempre habrá una palabra de esperanza de parte de Dios que llegará a tu vida, que llegará a tu corazón, porque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y cuando dice todos, el libro de Isaías dice, si el perverso, el malvado, el inicuo, el pecador, el prevaricador y aún el justo caminan este camino de santidad, y deciden despojarse de la necedad, de la rebeldía, de la maldad,
Dice, en ese camino de santidad que caminamos, por muy torpe que seamos, no nos perderemos, sino adquiriremos sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Por tanto, la palabra de Dios, este medio de comunicación, no solamente es para el que ya conoce ni el que ya cree, sino es para todos aquellos y aquellas personas que nos van a sintonizar, que nos están sintonizando. Y van a escuchar esta palabra, lo que sale de este lugar, manantiales, aguas, fuentes de la palabra de Dios, que traerán una esperanza a ti, que traerán aliento, que traerán sanidad, que traerán restauración. Para eso es el propósito de este medio, de esta palabra, para traer a todo hombre y mujer esperanza. Y esa esperanza solo la encontramos en su palabra. Jesús es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza, y esa esperanza yo te aseguro, yo te garantizo que nunca te avergonzará, que nunca te defraudará. Por eso me gozo siempre y vengo con esa alegría, ese regocijo de Dios a esta clase para que tú y yo aprendamos cómo conducirnos en esta jornada. Recuérdate que este peregrinar es solo una jornada. Vamos camino a la patria celestial, vamos camino a nuestra morada eterna, pero de ti y de mí está determinar ¿cuál será esa morada? Dios nos ha dado la oportunidad de regresar al Padre, de regresar a Él, de regresar de donde venimos. Pero muchos, como el Señor lo habló en su palabra y lo vamos a ver, la condenación viene por rechazar, por no aceptar el sacrificio de Cristo, la provisión que Dios nos ha dado para ser salvos. Recuérdate que cuando empezamos en Mateo capítulo 4, el Señor Jesús empezó hablando, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga que me vas a escuchar o me escuchas, nunca se te olvide que tú y yo éramos pecadores. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos una provisión mejor, necesitábamos algo que nos diera esa esperanza, y Dios en la cruz del Calvario nos las ha proveído. Pero hay un requisito: arrepentíos y convertíos. ¿Convertíos de qué? De vuestro mal camino, de vuestra vana manera de vivir que teníamos antes de venir al conocimiento, a la realidad del Evangelio, de conocer ese Padre bueno, de conocer ese Dios bueno, que dice su palabra en Juan capítulo 3, 16. De tal manera Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, amó a este mundo que dio a su único Hijo en rescate por ti y por mí. Por tanto, ¿cómo podríamos despreciar esta provisión de Dios? Para mí es un gozo hablar de aquel que me ha amado como nadie nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Yo estoy seguro que si tú le das la oportunidad a Dios, tú que no conoces, tú que no habías oído, o tú que habías oído pero no habías querido conocer, nunca serás defraudado por este Dios de amor, por este Dios de misericordia, que este bendito libro, 66 libros, 40 personas que el Espíritu usó para hacerte conocer, para darte a conocer el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios que dice que nos amó aun cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo eso, sino nos rescató de las tinieblas, de la muerte eterna, nos rescató del fuego, nos rescató, y para hacernos instrumentos para su gloria y su alabanza. Espero que no desprecies, que no deseches la oportunidad cuando Dios
te presenta el regalo de su salvación. Estoy contenta porque toda esta semana, antes de venir a este día, a esta clase, haz de cuenta que este día, este momento, si tú lo reservas y te sientas en la sala de tu casa o lo miras en cualquier medio de comunicación, esta es una clase. Muchas veces de lunes a viernes trabajamos y no podemos ir a la escuela. Y queremos prepararnos para ser mejores, para obtener cosas mejores. Este día, esta hora, es una clase donde si tú y yo la disponemos para ser instruidos y enseñados por el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo de Dios, a veces nos preparamos para obtener cosas materiales, joyas, ropa, zapatos, carros. Para eso nos preparamos en la escuela natural. Pero este momento es un momento que si tú apartas esta hora, este tiempo o cuando tú te dispongas a sintonizar los medios de comunicación y alimentarte de la palabra, porque recuérdate lo que dice su palabra, que la fe para Dios viene solamente por una cosa, por el oír y oír la palabra de Dios. No cualquier cosa, no cualquier palabra, la palabra que está escrita, la palabra que está establecida en este libro, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo para tu beneficio y para mi beneficio. Que este día, que cada vez que tú te dispongas a escuchar a siervos y siervas que se disponen a compartir su palabra, seas edificado, seas instruido, seas perfeccionado para toda buena obra. Para eso es el propósito de su palabra. Y para mí es un gozo venir y estar contigo juntamente. Recuérdate que de la misma manera como la palabra edifica, fortalece al oyente, también lo hace y lo tiene que hacer al que la está compartiendo. Es de la misma manera porque tú y yo siempre seremos menesterosos, necesitados de Dios. Porque Dios en tu corazón y en mi corazón ha depositado un espacio que no hay nada ni nadie que lo llene, más que solo Él por medio de su palabra. Y antes de venir hoy en este día, el Señor me hablaba 3 cosas. Voy a recordarte 3 cosas. Continuamos con la enseñanza. El ojo, la lámpara de tu cuerpo. Hablábamos la semana pasada. Dice que si tu ojo, tu visión es clara, todo tu cuerpo tiene luz. Pero si tu visión está nublada, no puedes ver muy bien, tu cuerpo estará en tinieblas, en oscuridad. Y antes de entrar a compartir y a repasar esa lección contigo, yo sé que muchos ya la saben. Pero creo que este es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios se está moviendo como se movía en el principio. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos, era un desorden. Pero el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, sobre ese caos, sobre ese desorden. Y Dios empieza a hablar su palabra y empieza a ordenar todas las cosas y a embellecerlas. Y así, querido oyente, querido vidente, así éramos tú y yo. Todo nuestro ser interior estaba en un caos. En muchos todavía está en caos, pero Dios quiere hacer morar su espíritu dentro de ti. Y quiere empezar a hablar su palabra para hermosear todo ese desorden, ese caos. Quiere empezar a ordenar. Y de esa manera fue como Dios formó el Edén, hablando su palabra. Y su palabra hermoseó todas las cosas. Y esa es una de las cosas que Dios me hablaba. Recordarte antes de entrar a la escuela de la enseñanza del Señor Jesús. Acuérdate que estamos hablando cómo el Señor Jesús vino a establecer las normas, a enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Algo que tú y yo, querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, no conocemos.
no conocíamos, pero solamente lo vamos a conocer por medio de su palabra y por medio del Espíritu, que es el que nos revela todas las cosas de Dios. Él es la única persona que puede revelarnos todas las cosas de Dios. Él es el único que puede conducirnos a esos tesoros, a los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios, del entendimiento que están en Cristo Jesús. Es por medio de su Espíritu. Despojándome yo de todo lo que no me sirve y dejando que Él llene todo mi ser integral, para que me haga conocer lo que yo no conozco, para que me haga entender lo que yo no entiendo, para que me haga comprender lo que yo no comprendo. Y esta palabra de Génesis capítulo 1, Dios me la daba para ti. Y así dice el Señor, porque este es el tiempo de refrigerio de parte de Dios para tu alma, para mi alma. Así dice el Señor. En el principio, Él creó los cielos y la tierra. Y todo dentro de ti y de mí, lo que el pecado hizo dentro de ti y de mí, fue un caos, un desorden. Pero Dios hace morar, hace reposar su Espíritu sobre ti y sobre mí, y empieza a hermosear, empieza a arreglar, empieza a quitar, empieza a sanar. Dice Jeremías capítulo 1 que la palabra del Señor Él la envía y Él vigila porque esa palabra se cumpla. Y le dijo al profeta en el capítulo 1, he puesto en tu boca mis palabras y mi palabra derribará, arrancará, destruirá todo lo que nos sirve. Y al mismo tiempo mi palabra, le dijo Dios al profeta Jeremías en el capítulo 1, edificará y sembrará. ¿Qué edificará y qué sembrará? Lo bueno, lo de Dios. Quitará todo aquello que nos sirve, como cuando un sembrador va a sembrar y quita y limpia la maleza y limpia esa tierra antes de depositar la semilla. Así es tu alma y así es mi alma. Dios envía su palabra y empieza a hermosear, empieza a arreglar el caos, empieza a ordenar lo desordenado. Por eso el Señor me decía, recuerda esta palabra, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. La siguiente palabra que Dios me hablaba para recordar tú y yo es Isaías 61. Esa palabra profética que se cumplió en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en el Señor Jesús, en el Maestro por excelencia, del cual tú y yo somos discípulos, del cual tú y yo somos testigos, que esa palabra ha hecho el efecto en nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué es la unción de Dios sobre tu vida y sobre mi vida cuando Él ha venido a nuestra vida y empieza a ordenar y empieza a usarnos? Es para que lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, para liberar al cautivo, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para que el sordo oiga y para que el muerto reciba vida y para que el año favorable de Dios, que todavía su misericordia, que todavía su gracia está operando, porque quiere todavía salvar, porque quiere todavía añadir lo que ha de ser añadido a su reino. Para eso es la unción de Dios sobre ti y sobre mí, para que hagamos lo que ella ha hecho en nosotros. Y dice algo interesante, me gusta lo que dice Isaías 61. Esa palabra que ha hermoseado tu vida también y la mía, dice el Señor en Isaías 61. Dice que nosotros, así como esa palabra ha restaurado nuestra vida y ha restaurado ruinas y devastación de generaciones ancestrales, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a
los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios contra sus enemigos, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. En vez de luto, traje de fiesta. En vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño y repararán las ciudades en ruinas. Eso éramos tú y yo, internamente, donde no se ve, donde solo Dios puede ver y donde solo el Espíritu Santo puede trabajar, porque para eso Él fue dejado, para redarguirnos a ti y a mí de justicia, de pecado, de juicio. Y ese trabajo del Espíritu nos conduce, nos arrastra a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador para alcanzar el favor y la misericordia de Dios que antes no teníamos. Para eso, tú y yo somos ungidos, para que esa unción haga la obra y luego tú vayas y hagas lo que Dios ha hecho contigo. Eso es instrumentos para su gloria y su alabanza, porque lo que Él ha hecho en ti, tú lo vas y lo compartes y lo hace contigo, con otros también. Otra palabra que Dios me daba antes de entrar en el tema, 1 Corintios 1:28. 1:27 y 28 dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, lo que no valía, para avergonzar lo sabio y lo inteligente y lo poderoso. Y Él, al escoger lo que no servía, con su poder y su sabiduría, hacerlo ser, para mostrar en nosotros que Él es más sabio y más poderoso. De lo que no sirve, de lo que no era, Él está haciendo de ti y de mí, como leíamos en Isaías 61, plantíos de Jehová, para su gloria y su alabanza. Como dice Génesis 1, en el caos en el que tú y yo nos encontrábamos, Él está con su palabra, separando la carne del espíritu y hermoseando todo lo que estaba devastado y todo lo que estaba en ruinas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu benevolencia, por tu clemencia, por tu benignidad. Gracias porque has puesto tus ojos sobre nuestra vida. Gracias porque nos compraste y ahora valemos la preciosa sangre de Cristo, la preciosa sangre de ese cordero inmolado sin mancha y sin arruga. Y no solamente eso, sino como dice tu palabra, te hiciste sabiduría para nosotros, te hiciste justificación para nosotros, te hiciste santificación y nos redimiste de la vana manera de vivir que teníamos antes, que aprendimos de nuestros padres, y ahora nos has hecho de tu linaje, de tu nación santa. Nos has hecho un real sacerdocio para administrar y servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque todas estas cosas son méritos, son beneficios del sacrificio de Cristo. Te bendecimos y te damos gracias por el regalo de tu palabra, por el regalo de tu unción, por el regalo del Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu fidelidad que son eternos. Gracias porque tu bien y tu misericordia nos siguen y nos persiguen hasta llegar a casa. En el nombre de Jesús,
Que los ojos del entendimiento del oyente y de los que van a mirar, Señor, se abran y se ensanchen. Todos aquellos argumentos que se han levantado contra tu conocimiento, vengan en esta hora a la obediencia a Cristo, cautivos a Cristo. Todo lo que se levanta contra tu verdad, Señor, todo lo que la religión enseñó, todo lo que antes fue dicho y no era de esa manera, en esta hora es sujeto a la obediencia a Cristo, porque esas fueron tus palabras cuando tú empezaste a enseñar cuál era la justicia, cuáles eran las normas, cuáles eran los mandamientos que regían el reino de los cielos. Tú siempre estabas enseñando la manera correcta, las palabras exactas, transmitiendo, Señor amado, el sentir y el pensamiento que el Dios verdadero quería transmitir cuando estableció la ley en su palabra. Era simplemente para conocer su naturaleza y para que como sus discípulos y sus hijos, su naturaleza y su imagen, la imagen a la cual fuimos formados y creados, se manifestara. Así como le decías a tu pueblo Israel, que había sido un pueblo escogido, apartado, consagrado, separado de entre los otros pueblos para representar al Dios verdadero. Aquel Dios que no tenía ninguna comparación con los dioses de esos países, de esas naciones extranjeras. Así nosotros hemos sido apartados, separados. Tu iglesia, Señor amado, es ese pueblo santo, es ese linaje que tú has separado para representarte, para administrar las riquezas del reino de los cielos. Esa riqueza espiritual que no tiene nada que ver con la natural. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, abre los ojos del entendimiento. Ilumina los ojos del corazón para que tu palabra vaya y haga el efecto, cambie, transforme, ajuste, remueva, quita, derriba, destruye todo aquello que fue mal puesto. Saque esos clavos que se clavaron, Señor, y fueron mal puestos, porque eso dice tu palabra, que la enseñanza de un maestro son como clavos bien clavados. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, tú eres el responsable de quitar esos clavos mal puestos y poner la enseñanza correcta, con el entendimiento correcto, con el conocimiento correcto, porque no basta solamente conocer, sino basta conocer acompañado de la vida del Espíritu. No es solamente la letra, sino es necesaria también la vida del Espíritu en esta hora. Te damos gracias porque tu palabra es como una saeta, Señor, que sale, Señor, va y hace el efecto. Tu palabra, Señor, es como la saeta que también traerá sanidad, hará milagros, hará portentos, hará prodigios, Señor. Traerá fruto y el fruto será en abundancia sobre lo que es llamado tu pueblo, sobre los que somos tus hijos, sobre los que somos tus discípulos. En esta hora te damos gracias y te bendecimos, y de antemano damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que ya has hecho. En el nombre de Jesús, tu palabra ya lleva la unción suficiente, la luz suficiente. Tu palabra es la espada, es más cortante, Señor, que cualquier otra espada, y penetra, Señor amado, sobre el oyente y sobre el vidente. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias por exponernos en este espejo que es tu palabra, Señor, para que tu palabra se cumpla, que tú no quieres que nadie se pierda. Si habíamos tomado un camino equivocado, si habíamos pensado que esta era la mejor senda, en esta hora
Endereza nuestros pasos, endereza nuestro camino. Guíanos por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad que traen frutos, Señor amado, y glorifican tu nombre. Que no sea solamente de palabra, sino de acción, Señor, porque esas fueron tus palabras. Guardaréis mis mandamientos, guardaréis mis palabras. Y en esto conoceré que verdaderamente me amas, y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Que tu palabra la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra, para que el atributo, la definición que tú hablaste, ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Seremos hombres y mujeres sabios y sensatos. Envía tu luz, envía tu verdad y continúa acercándonos hacia su santo monte, mi Señor, donde adquiriremos sabiduría e inteligencia y entendimiento. Todas estas cosas te las pedimos y te las suplicamos en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, armoniza las palabras de mi boca, armonízalas con los pensamientos espirituales, palabras espirituales. Y tu palabra es vida, Señor, y produce vida, y produce libertad, y produce sanidad, y nos conforma a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén y amén. Continuamos con la enseñanza que hablábamos la semana pasada. El ojo, la lámpara del cuerpo. Vamos a empezar a leer los versículos en los que habla de esto. Mateo capítulo 6, versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Porque, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Ahora todas las cosas serán juzgadas basado en las intenciones del corazón. Cuando el Señor Jesús está en esta tierra enseñando, vino a cambiar la dispensación de lo que se había venido instruyendo antes de que Él empezara. Siempre les decía a los fariseos y a los escribas y a los maestros de ese tiempo: ustedes enseñaron, ustedes en su ley, o sea que ya estaban enseñando de tal manera que ya no estaban ni transmitiendo la ley que Dios había establecido para Israel, sino que a la ley, a la enseñanza, a la instrucción que Dios le había dado a Israel por medio de sus siervos y de los profetas y de los sacerdotes, ya estaba lejos de estar pura, porque los maestros de ese tiempo empezaron a meter sus opiniones, sus pensamientos, sus comentarios, sus intereses, los empezaron a mezclar con la pureza de Dios. Por eso el Señor Jesús les decía: oíste que fue dicho, pero ahora yo te digo. O sea, tú oíste de esta manera, pero esa manera no era la manera en la que Dios quería enseñarte. Yo te voy a enseñar la verdadera forma en la que Dios quiere que tú y yo nos conduzcamos. Y uno de los pasajes bien famosos, ¿verdad? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo te digo. Y esos 3 puntos son los más difíciles, lo que más trabajo le cuesta
a uno como creyente. Pero cuando el Espíritu Santo te enseña esta disciplina y tú le empiezas a practicar, la imagen del Señor Jesús se empieza a formar en ti, porque Él era la imagen del Dios verdadero, que vino a manifestarse a nosotros. Entonces, el Padre y el Hijo son uno. ¿Oíste que fue dicho de tu enemigo? Pero ahora yo te digo, bendice, perdona, ora. Esas 3 cosas las habían enseñado mal los maestros de ese tiempo. Voy a leerte una traducción y otra traducción de ese mismo, Mateo 6, 23. Dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. En estos 2 versículos, el Señor Jesús se enfoca en 2 cosas, en la luz y en la oscuridad. Quiero leerte la definición del diccionario de oscuridad y tinieblas. Las 2 cosas están relacionadas. La oscuridad está relacionada con las tinieblas. Y es bien interesante cuando el diccionario no es malo, porque Dios vigila sobre todo lo que se mueve en el universo y en esta tierra. Y Dios ha dado sabiduría a los hombres, aún a los científicos, aunque su conocimiento y su deseo de querer conocer a Dios con la sabiduría de este mundo los trastorna, pero una cosa es segura, Dios aún a ellos se revela. Y terminan trastornados los científicos y los sabios. ¿Y por qué digo que terminan trastornados? Porque terminan diciendo, solo una cosa puedo llegar a entender. Resumen a Dios. De todo el estudio que hacen en su vida, resumen, tiene que haber un ser supremo. Tiene que haber un ser que no lo pueden explicar, porque esta es una experiencia vivida. Tú y yo tenemos que experimentar al Dios verdadero por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio del Espíritu Santo. De otra manera, querer conocer a Dios fuera de estas cosas se convierte en confusión. Por eso todos los sabios y los científicos terminan diciendo, hasta aquí llegó mi entendimiento y mi sabiduría. Solo puedo concluir que hay algo supremo, que hay un supreme being, un ser supremo, que las cosas no surgieron de la nada. Alguien o algo en algún lugar tuvo que haber formado todo esto. Y cuando estoy leyendo el diccionario buscando la palabra oscuridad y tinieblas, los sabios o el sabio o los sabios que crearon el diccionario, aún ellos mismos dicen, no hay lugar en el universo que no hay un lugar en el universo que esté oscuro o en tinieblas completamente. No hay un lugar. Quiere decir, en todo el universo hay luz. Pero esto es lo que me llama la atención. Aunque el ojo del cuerpo humano no perciba la luz, a mi ojo parece que es de noche, o parece que está oscuro, o me parece que este cuarto está en tinieblas. Pero dicen los científicos que no hay un espacio en el universo vacío que esté sin luz. Quiere decir que en el universo
en cualquier cuarto, en cualquier lugar que tú te encuentres, ahí hay luz. Pero el ojo humano no lo percibe muchas veces. Entonces, cuando estoy yo leyendo esta definición de un diccionario y leo las palabras sabias, la verdad que el Señor Jesús está hablando acerca del ojo, dice que a mi ojo puede parecer que tengo luz, pero dice, si esa luz son oscuridad, ¿cuán densas serán las tinieblas? Quiero leerte la definición de oscuridad y tinieblas. La definición de oscuridad quiere decir falta o escasez, ausencia de luz. Falta de claridad que dificulta la percepción de las cosas. Percepción es la manera como yo capto. Como yo veo, voy a captar un mensaje. Porque los ojos, cuando los ojos miran, cuando usted admira una pintura, usted está captando un mensaje. Si usted mira una pintura, un campo con árboles y vegetación, ¿qué está captando su ojo? Su ojo está captando, está percibiendo que esa pintura fue hecha en un bosque, en la naturaleza. Por eso dice que el ojo es la lámpara, pero si no tiene luz, no puede apercibirse de las cosas, no puede dar una definición correcta. No existe la oscuridad en el universo, existe la luz en cada lugar del universo, lo que le hablaba. Esto lo definen hombres que quizá no conocen de Dios, hombres sabios, pero llegaron a una conclusión. Aunque no se ha captado por el ojo humano, no hay lugar en el universo que esté oscuro o que haya tinieblas. Como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 1, la luz vino al mundo y la luz era la vida de los hombres. Y la luz, las tinieblas no la pueden extinguir. Quiere decir que la luz, como es el Señor mismo, como Él dijo, yo soy la luz verdadera, yo soy la luz de este mundo. Y no importa qué tan densa sea la tiniebla, la oscuridad, nunca, nunca. Él afirmó Él afirmó un presente hasta el fin de este mundo en cuanto a esa verdad. De Juan capítulo 1, acerca de la luz. Porque Él vino, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, pero esa etapa pasó. Pero la etapa que no pasa y permanece hasta el fin es que Él dijo, la luz, dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y en el versículo 4 de Juan 1 dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Estamos hablando de Juan capítulo 1, donde dice que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Está hablando de que en el pasado, en el presente y en el futuro, la luz que es Jesús, es la palabra. Nunca, nunca las tinieblas la podrán extinguir. Y el Señor Jesús dijo que tú y yo somos la luz de este mundo. Mientras tú y yo nos mantengamos alimentándonos de su palabra que es vida y de Él que es nuestra vida, en ti y en mí, amigo y amiga, hermano y hermana, hay una luz que nunca ninguna tiniebla la podrá extinguir. Porque esa luz con la que tú y yo iluminamos no proviene de ti ni de mí, proviene de nuestro Señor Jesús, de la declaración de su boca que tú y yo éramos la sal y la luz. Tú y yo tenemos un poder que no proviene de nosotros mismos, proviene de su declaración.
Él nos definió a ti y a mí como sal y como luz. Y por eso, por esa definición de su boca, de que Él nos hacía luz y sal, tú y yo siempre tendremos una palabra. ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar. La sal sirve para sazonar. La sal sirve para sanar. ¿Y la luz? ¿Para qué sirve la luz? La sal y la luz son una misma cosa, la palabra. Y la palabra es la vida. Y la palabra es la luz. Cuando estoy leyendo, examinando, indagando diligentemente para mi beneficio, me doy cuenta que el Señor Jesús se cumple la palabra que habla de Él. En Él estaba la plenitud del Dios verdadero. Y nosotros, tú y yo, hemos tomado de esa plenitud porque Él nos ha hecho participar. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, por medio de Cristo Jesús, a ti y a mí nos hizo nacer de nuevo. Por tanto, la vida, la luz, la sal, la medicina, todo lo que el Señor Jesús era, la plenitud de lo que en Él había, ahora tú y yo la tenemos. Por eso, como sus discípulos y como sus hijos, tenemos provisión. Tenemos para dar, tenemos para sanar. La unción que posó en Él posa sobre ti y sobre mí. Pero esa unción hace un trabajo primero en ti y en mí, y después tú lo vas a manifestar por medio de tus palabras, las palabras que Él ha depositado en ti. Ese manantial de agua que Él dijo que ríos, manantiales de agua. ¿Y qué es el agua? Es la palabra del Señor. Es el Espíritu dando vida a lo que te encuentres a tu paso. Pero tú y yo necesitamos ser llenos de esta luz y dejar que esta luz erradique toda tiniebla. Si en ti y en mí hay un poco de luz y esa luz es oscuridad, debemos dejar que el Espíritu Santo remueva toda oscuridad, toda tiniebla y seamos llenos de su luz. Y su luz es su verdad. Y su verdad es su palabra. Y dijo el Señor Jesús, cuando conoces la luz, cuando conoces la verdad, esa luz y esa verdad te va a hacer libre. Muchas veces, muchas personas, aún conociendo del Evangelio, todavía están atados, esclavizados al pecado o a situaciones que ofendemos a Dios. Ya sea de intención, de pensamiento o de acción, ofendemos a Dios. Pero tú y yo debemos dejar que esta luz, la luz de Dios, por medio de su Espíritu, sature todo nuestro ser integral. Y entonces podamos agradar día con día, cada vez más a Dios. Porque Él dice en su palabra, ¿cuál es mi voluntad? Dice el Señor. Mi voluntad es vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es ser santo? Es ser limpio, es ser puro. Que nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque como te leía, ahora el estándar, la medida, el Señor Jesús la elevó. No vas a ser juzgado ni tú ni yo por la acción, sino por la intención. Que nuestro corazón siempre tenga intenciones correctas, justas, rectas, que agradan a Dios. Para que podamos, como dijo el Señor Jesús, que mi Padre sea glorificado por medio de sus acciones. Mis acciones, mi accionar, mi conducir glorifican a Dios. Exaltan a Dios, dan a conocer a Dios, agradan a Dios. Continuamos con Isaías capítulo 60. En Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, el Señor
por medio de su profeta Isaías, habla una palabra profética para el futuro acerca de Jerusalén. Y dice: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra cubrirá toda la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Está hablando de la gloria futura acerca de nuestro Señor Jesús. Dios, por medio del profeta, le está diciendo al pueblo de Israel: en el futuro, en un tiempo futuro, la gloria de Dios resplandecerá en ti. ¿Y quién es la gloria de Dios? Nuestro Señor Jesús. Pero, como dijo el Señor en su palabra, a lo suyo vino y lo suyo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque ellos en su mente, en su corazón, habían creado una imagen equivocada. Por eso esos argumentos, esas imaginaciones que a veces tú y yo nos formamos en nuestra mente, creyendo que así es o que es de esta otra manera, lo único que hacen es estorban la verdad de Dios. Por eso debemos de despojarnos de todas esas cosas que estorban para que podamos ir dejando que la luz de la aurora resplandezca en nuestra vida. Despojarnos de tinieblas. Tinieblas, ¿qué era? Quiero leerte la definición de tiniebla. Recuérdate que te dije que oscuridad y tiniebla van relacionados. La tiniebla es falta de luz, oscuridad, situación de ignorancia y confusión por falta de conocimiento. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Pero tú y yo, amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas, no tenemos excusa. Porque ahora el Señor Jesús nos dio un maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Es el que nos enseña, es el que nos ayuda a entender, es el que nos ayuda a conocer todas las cosas, la voluntad perfecta de Dios. Pero nosotros tenemos que determinar una sola cosa: escoger la luz o escoger la oscuridad, escoger la vida o escoger la muerte. El Señor Jesús en Juan capítulo 3 dice: yo no vine a condenar al mundo. Ese no fue el propósito de Dios al mandar al Señor Jesús. Dice: yo vine a que el mundo por medio de mí, dijo el Señor Jesús, sea salvo. Y la próxima semana vamos a leer todo esto que te estoy compartiendo, lo que yo estoy aprendiendo juntamente contigo. Está de una manera tan excelente explicada en Juan capítulo 3, que no hay duda, no hay manera de que alguien pueda decir: yo no entiendo lo que la Biblia dice. Sí lo entendemos, pero hay una manera de poderlo entender. Y lo vamos a estudiar la semana que viene, la clase que viene. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, dice: Nicodemo tenía conocimiento, pero el conocimiento que Nicodemo tenía no iba acompañado de la vida de Dios. Se le acerca y le dice: Maestro, sabemos que fuiste enviado o eres un enviado de Dios para enseñarnos. Estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo era un maestro, era un catedrático de ese tiempo que supuestamente enseñaba, instruía al pueblo de Israel en las sinagogas. Y ni él mismo sabía, ni él mismo entendía la escritura. Y el Señor le dijo, como diciendo: tú y yo no podemos hablar, porque no somos iguales. Yo soy maestro y tú también supuestamente eres maestro. Pero la enseñanza que yo
tengo no se parece a la tuya. Y ni tú, que no podemos hablar de maestro a maestro, porque tú eres un maestro terrenal y yo soy un maestro celestial. Las cosas que yo enseño, ni tú no las puedes entender, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Y luego le añade diciendo, te es necesario nacer de arriba, del agua y del Espíritu, para que puedas entender mis palabras. De la misma manera, tú y yo necesitamos, antes de querer entender lo que este bendito libro habla, tú y yo tenemos que examinarnos. Verdaderamente, ¿qué soy? ¿Soy salva? ¿Soy creyente? ¿Soy hija o soy discípulo? Porque el salvo y el creyente es solo por confesar. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya tienes la salvación porque creíste en ese precioso sacrificio de la cruz. Creyente, ¿tú crees que el Señor Jesús es Hijo de Dios? ¿Que es Dios? ¿Que vino a morir, a pagar por tus pecados y por los míos? Ya eres salvo, porque crees. Pero al Hijo y al discípulo la demanda es más alta. Y ahí es donde tenemos que entrar en esta reflexión. Verdaderamente, ¿quiero entender las cosas de Dios a la manera que Dios quiere que las entienda? ¿O las quiero entender a mi manera? Para entenderlas a la manera de Dios, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Ya naciste del agua y del Espíritu? Ok. ¿Cómo está tu relación, tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Vas caminando de la mano con Él? ¿Mora dentro de ti? ¿Está activo enseñándote? Porque la unción que mora dentro de ti, primera de Juan 2:27, dice, la unción que mora dentro de ti, que es el Espíritu Santo, te enseñará todas las cosas. ¿Cómo está la clase de ese maestro cuando tú te sientas a la mesa, en la intimidad de tu casa? En esa relación, en esa comunión que tienes al caminar, al dormir, al sentarte, al andar. ¿Cómo está esa comunión con ese precioso Espíritu Santo? Para que tú y yo podamos entender lo que aquí está escrito y no acomodarlo a nuestra manera, porque muchas veces nuestra alma eso es lo que hace. Cuando no entendemos bien la palabra o el Espíritu Santo no dejamos que nos enseñe, tú y yo podemos acomodar la palabra a nuestra conveniencia y podemos estar muchas veces como Lázaro, el llagoso, a la puerta de la casa del rico, solamente conformados. Que el perro venga y te lamba las llagas. ¿Por qué? Porque te conformaste. Pero si Dios te dio la oportunidad de algo más, avanza de la mano del Espíritu. Deja que Él te enseñe, deja que Él te instruya. El espíritu de conmiseria, eso es lo que hace. Con una herida, con una lucha, con una prueba, con una tribulación que no entiendes, te colapsas, te confundes, te desanimas, te desalientas, porque yo creía, pero no es como tú y yo creemos, es como Dios dejó establecido. Dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas, a ti y a mí el Señor nos librará. Pero en la aflicción, en la lucha, en la prueba, en la tribulación, ahí somos metidos al horno y templados. Y eso es lo que Dios quiere forjar en el Hijo y en el discípulo. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. ¿Va a haber aflicciones? Va a haber aflicciones, pero tienen un propósito, templarte, formarte, aprobarte para Dios, para que le sirvas con integridad, para que tú y yo seamos discípulos e hijos de nuestro Padre, de nuestro Padre que está en los cielos y discípulos de nuestro Señor Jesús. Los fariseos, los maestros de ese tiempo se creían hijos de Dios, pero el Señor le dijo, ustedes por sus obras, sus acciones,
Son hijos, pero no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre, el diablo. Muchas veces un conocimiento o el conocimiento equivocado puede hacerte pensar que eres hijo de Dios, pero tus acciones, el conocimiento, lo que tú conoces, lo que tú entiendes, va a reflejar tu acción. Y en tu acción, ahí es donde el fruto va a definir de quién eres hijo y a quién le perteneces. Porque lo vamos a examinar la semana que viene en Juan capítulo 8. El Señor les dijo, mi palabra no tiene cavidad en vosotros. ¿Por qué? Porque no las creen, no me creen lo que yo les digo. Ustedes tienen una palabra, yo tengo la palabra verdadera y contienden conmigo. Entonces su padre no es mi padre. Mi padre es el que está en los cielos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Examinemos nuestro corazón. Esta jornada, la jornada que el Espíritu Santo empezamos de repasar su palabra, de examinar su palabra, de recordar su palabra, es para que nuestro corazón, nuestra alma aún no nos engañe a nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, mira, procura presentarte aprobado delante de Dios. Quiere decir, traza bien la palabra. ¿Qué quiere decir trázala bien? Entiéndela bien, a la manera correcta. No como tu entendimiento o tu pensamiento, como está escrito y como el Espíritu Santo te la va a mostrar. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia, el que examina nuestra vida. Porque más adelante en Mateo vamos a mirar, me asombra cómo el Señor Jesús es tan paciente en enseñar a las multitudes, en compartirle a las multitudes. No escatimó, Él no escatimó. Él dice que Él enseñaba a las multitudes, Él hablaba a las multitudes, Él les daba a conocer, así es el reino de los cielos. Así es como se conduce el ciudadano en el reino de los cielos, a las multitudes. Él enseñaba a las multitudes. Y más adelante lo vamos a ver en Mateo 7, las multitudes dijeron, nunca habíamos oído hablar a nadie de esta manera. Este hombre enseña como quien tiene autoridad. Los demás enseñaban solamente, pero no tenían autoridad porque no tenían la vivencia. Pero el Señor Jesús, cuando Él enseñaba, Él vivía, practicaba. Por eso el texto base, ¿a qué compararé un hombre que pone estas mis palabras en práctica? Lo compararé a un hombre sabio, a un hombre sensato. Y vamos a edificar sobre la roca. Y van a venir dificultades, aflicciones, problemas, vientos, tempestades. Pero estando parados en la roca, edificados, nuestra casa, nuestro fundamento permanecerá. Porque Él es una roca de cimiento precioso, firme, de gran honor. Todas las cosas que están escritas, aunque pasen tiempos, aunque pasen años, aunque pasen generaciones, aunque pasen temporadas, estas cosas nunca pasarán. Y yo estoy convencida que estamos viviendo un tiempo donde dice el Señor en su palabra que las tinieblas cubrirían, pero también la gloria del Señor cubriría toda la tierra. Las tinieblas no van a prevalecer sobre la luz. Las tinieblas no van a prevalecer sobre el conocimiento de Dios. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo donde el Espíritu Santo se está moviendo de una manera tan especial, enseñándonos, instruyéndonos, abriéndonos los ojos del entendimiento, volviendo nuestra mirada al autor y consumador de la fe, el perfeccionador de nuestra fe. Nuestro Señor Jesús, puesto los ojos en Él, en la cruz. Por eso te vuelvo a recordar cuán importante es
que tú examines la palabra, que tú leas la palabra, porque estamos viviendo también un tiempo donde la gente solamente se conforma con el oír y muchas veces ya no es el oír de la palabra de Dios. Por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta desviación, por eso hay tanto desánimo y desaliento. ¿Por qué? Porque hemos dejado, hemos abandonado la lectura de esta palabra que es vida para ti y para mí. Espero hayas sido bendecido y te dejo como siempre con el Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y que el bien y la misericordia te conduzcan, te persigan hasta que llegues a casa nuevamente y tu propósito sea cumplido. Sé bendecido y te espero la próxima semana.